¿Qué tal están? Tommaso Campanella, el hereje que soñó la ciudad del sol. Imaginen a un hombre encerrado en una celda húmeda, sin ventanas, torturado con la veglia, una polea que le disloca los brazos durante horas, durante casi 40 horas seguidas, y que, en lugar de confesar lo que sus verdugos quieren oír, finge estar loco durante meses para salvar la vida. Ese hombre pasará 27 años de su existencia entre mazmorras napolitanas y aún así, entre reja y reja, escribirá más de 100 libros, tratados de física, de astrología, de teología, de política y sobre todo la descripción de una ciudad utópica gobernada por la razón y las estrellas. Ese hombre es Tommaso Campanella, fraile dominico, filósofo, hereje convicto, defensor de Galileo y uno de los pensadores más audaces y contradictorios del Renacimiento tardío. Su vida parece una novela de aventuras, su pensamiento un intento desesperado y genial de reconciliar la magia, la ciencia naciente y la fe. Hoy vamos a recorrer ambas cosas. En cuanto a los primeros años, pues se puede hablar de un genio nacido en la Calabria pobre. Tommaso Campanella nació el 5 de septiembre de 1568 en Estilo, un pequeño pueblo de la región de Calabria, en el extremo sur de Italia, entonces bajo dominio del Imperio Español. Hijo de un zapatero, analfabeto, mostró desde niño una memoria y una curiosidad fuera de lo común. La familia no tenía recursos para darle una educación formal, así que el joven Tommaso, llamado en realidad Giovanni Domenico, encontró en la orden de los dominicos la única vía posible para acceder al conocimiento. A los 14 años ingresó en el convento dominico de Placanica y al profesar tomó el nombre de Tommaso en homenaje a Tomás de Aquino, el gran teólogo de la orden dominica. Sin embargo, ya desde muy joven Campanella no fue un dominico dócil. Su temperamento inquieto lo llevó a devorar no solo la escolástica oficial, sino también las obras condenadas o sospechosas. La filosofía natural de Bernardino Telesio, un pensador calabrés que había roto con Aristóteles, proponiendo estudiar la naturaleza por observación directa y no por autoridad de los textos antiguos, Telesio se convirtió en la primera gran influencia intelectual de Campanella y de él tomó una convicción que lo acompañaría toda su vida, que el mundo debe explicarse a partir de la experiencia sensible y de los principios físicos reales, calor y frío para Telesio, y no a partir de silogismos heredados de Aristóteles sin comprobación empírica. En 1591, con apenas 23 años, Campanella publicó su primera obra importante, Philosophia Sensibus Demonstrata, filosofía demostrada por los sentidos, en la que defendía y ampliaba las tesis de Telesio contra los aristotélicos oficiales. El libro le costó caro, fue llamado a Roma para responder ante el Santo Oficio por sus ideas y aunque en esa primera ocasión logró salir relativamente indemne, quedó marcado como un fraile sospechoso de heterodoxia. Fue el primer aviso de lo que sería una vida entera de fricción con la autoridad eclesiástica. Podemos decir que fue una mente enciclopédica en tiempos de cambio. Para entender a Campanella hay que entender el momento histórico en que vivió. Nació apenas 25 años después de la muerte de Copérnico y de la publicación de Revolutionibus Orbium Celestium. Era contemporáneo casi exacto de Galileo Galilei, nacido en 1564, y de Giordano Bruno, nacido hacia 1548, con quien compartió no solo época, sino también destino trágico, aunque Bruno terminaría en la hoguera en 1600 y Campanella por muy poco lograría escapar de ese final. Era una época de crisis profunda. El modelo cosmológico aristotélico, tolemaico, que había dominado el pensamiento occidental durante casi 2000 años, empezaba a resquebrajarse bajo el peso de nuevas observaciones astronómicas, mientras la Reforma protestante había fracturado la unidad religiosa de Europa y la Contrarreforma católica, con el Concilio de Trento como eje, buscaba imponer un control doctrinal cada vez más estricto. En ese contexto, cualquier intento de pensar la naturaleza fuera de los cauces autorizados por la Iglesia era visto con enorme sospecha.
Campanella, lejos de arredrarse, se lanzó a construir un sistema filosófico propio que pretendía nada menos que refundar todo el saber humano. No era un especialista en un campo concreto, fue teólogo, filósofo natural, astrólogo, médico aficionado, poeta, teórico político y, según algunos historiadores, uno de los primeros pensadores en anticipar ideas que luego desarrollarían Descartes, por ejemplo, y los racionalistas del siglo XVII. De hecho, se ha señalado que su noción de la autoconciencia como fundamento indudable del conocimiento, expresado en fórmulas como si me engaño, existo, si fallo sum, se adelanta varias décadas al célebre pienso luego existo cartesiano. También hay que hablar de la persecución, la conspiración y la cárcel. El episodio más dramático de la vida de Campanella comienza en 1599. Calabria, su tierra natal, vivía bajo el dominio del virreinato español con una fiscalidad asfixiante y un descontento popular creciente. Campanella, imbuido de sus ideas astrológicas, creía, siguiendo la tradición de la astrología judiciaria, que ciertos cambios cósmicos anunciados por conjunciones planetarias señalaban el fin de una era y el inicio de una renovación universal. Se involucró en una conspiración para liberar Calabria del dominio español y estableció allí una suerte de república, o intentó establecer allí, para decirlo mejor, una suerte de república teocrática inspirada en los ideales que después plasmaría en su utopía literaria. La conjura fue descubierta antes de estallar, delatada por dos de sus propios compañeros. Campanella fue arrestado en noviembre de 1599 junto con decenas de implicados. Acusado simultáneamente de herejía por el Tribunal Eclesiástico y de sedición por el Tribunal Civil Español, se enfrentaba a una pena de muerte prácticamente segura. Fue entonces cuando ideó una de las estratagemas más extraordinarias de la historia intelectual: simular la locura. Sabía que, según el derecho de la época, un demente no podía ser ejecutado, así que Campanella se sometió deliberadamente a las torturas más severas sin ceder y llegó a prender fuego a su propio jergón de paja en la celda para simular un episodio de enajenación mental. Fue sometido a la tortura de la veglia, suspendido de una cuerda, con los brazos atados a la espalda durante casi 40 horas consecutivas, un suplicio que solía provocar la muerte o mutilaciones permanentes. Campanella resistió sin confesar la herejía y, aunque su cuerpo quedó dañado de por vida, logró que se le conmutara la pena capital por la cadena perpetua, alegando incapacidad mental para ser juzgado con plenas garantías. Así comenzó un cautiverio que se prolongaría, con algunas interrupciones, durante 27 años, principalmente en las prisiones napolitanas de Castel Sant'Elmo y Castel Nuovo. Las condiciones eran durísimas, celdas insalubres, aislamiento, privaciones constantes y, sin embargo, es precisamente en la cárcel donde Campanella produjo la parte más significativa de toda su obra. Consiguió, mediante sobornos a carceleros y la complicidad de algunos frailes que lo visitaban, papel, tinta y libros, y llegó a mantener correspondencia con algunas de las mentes más importantes de Europa de su época. Fue en la prisión donde, hacia 1602, escribió su obra más célebre, La ciudad del sol, y donde compuso buena parte de su producción filosófica, teológica y hasta poética, incluyendo sonetos de una intensidad emocional notable sobre su propio sufrimiento. En cuanto al proceso de Galileo y la defensa de la nueva ciencia, hay que decir que uno de los episodios que mejor retrata la coherencia intelectual de Campanella, más allá de sus contradicciones personales, es su defensa pública de Galileo. En 1616, cuando el Santo Oficio comenzó a mirar con recelo las tesis copernicanas defendidas por Galileo, Campanella, que llevaba entonces más de 15 años en prisión, escribió una vibrante apología por Galileo, publicada finalmente en 1622 en Frankfurt. En este texto, Campanella no defendía necesariamente que el heliocentrismo fuera una verdad demostrada, pero sí sostenía con firmeza un principio que resultaría fundamental para el desarrollo posterior de la ciencia moderna, que ninguna teoría física debía ser condenada como herejía sin haber sido antes examinada racional
y empíricamente, y que la escritura no debía interpretarse como un tratado de astronomía literal, sino en clave espiritual cuando trataba materias naturales. Era un argumento sofisticado que distinguía los planos de la verdad revelada y la verdad científica, anticipando debates que reaparecerían con fuerza siglos después. El gesto tiene un mérito adicional, si recordamos que quien lo escribía llevaba años sufriendo precisamente a manos del mismo aparato inquisitorial que amenazaba a Galileo. En cuanto a la liberación, exilio y últimos años, Campanella fue finalmente liberado en 1626 gracias en parte a la intervención del Papa Urbano VIII, quien sentía curiosidad y cierta simpatía por sus conocimientos astrológicos. De hecho, se cuenta que Campanella ayudó al propio Papa a protegerse mediante rituales astrológicos de una supuesta amenaza cósmica anunciada por un eclipse. Sin embargo, la libertad duró poco. Nuevas acusaciones lo llevaron de vuelta a prisión en Roma durante un breve periodo. Consciente de que Italia ya no era un lugar seguro para él y temiendo verse arrastrado a nuevos procesos, especialmente tras la condena de Galileo en 1633, que lo alarmó profundamente por la posible relación de ideas entre ambos, Campanella huyó a Francia en 1634 con la ayuda del cardenal Richelieu, quien lo acogió con honores en París. Allí, protegido por la corona francesa y por el propio rey, Luis XIII, vivió sus últimos años con relativa tranquilidad, dedicado a escribir y a ver publicados por fin muchas de las obras que había compuesto en prisión. Al final fueron publicadas. Murió en París el 21 de mayo de 1639 en el convento dominico de Saint-Honoré a los 70 años. Las obras fundamentales de Campanella, traducidas al castellano, son bastantes. La producción de Campanella es inmensa y dispersa en parte por las circunstancias mismas de su vida errante y carcelaria. De toda esa producción, varias obras han sido traducidas al castellano y son las que suelen recomendarse para adentrarse en su pensamiento. Y en este sentido, La ciudad del sol, de 1602, publicada en 1623, es sin duda su obra más leída y traducida, escrita originalmente en italiano, en forma de diálogo entre un gran maestro de la orden de los hospitalarios y un almirante genovés. Describe una sociedad utópica gobernada por un sacerdote filósofo llamado el Sol, o metafísico, asistido por tres principios que representan el poder, la sabiduría y el amor. En esta ciudad ideal, situada bajo el Ecuador, no existe la propiedad privada, los bienes y hasta los hijos son comunes. La educación es universal y está basada en la observación directa de la naturaleza. Las paredes de la ciudad están literalmente cubiertas de pinturas enciclopédicas que enseñan ciencia, historia y geografía a sus habitantes, y la vida social está regulada según principios astrológicos y eugenésicos con el fin de mejorar biológica y moralmente a la población. Existen numerosas ediciones en castellano, entre ellas las de Alianza Editorial y Editorial Tecnos, que suelen incluir estudios introductorios muy útiles para contextualizar la obra de Campanella. También otra de sus obras es Del sentido de las cosas y de la magia, de 1620. Es quizá su tratado filosófico más sistemático sobre la naturaleza. En él, Campanella defiende una concepción panpsiquista del universo. Sostiene que todas las cosas, incluidos los elementos y los cuerpos aparentemente inertes, poseen algún tipo de sensibilidad o capacidad de sentir, entendida no como conciencia racional, sino como una forma primaria de percepción que les permite buscar su propia conservación y rechazar lo que las daña. Esta idea, profundamente heterodoxa desde el punto de vista escolástico, conecta a Campanella con una tradición de magia natural renacentista que veía al cosmos como un organismo vivo, interconectado, y ha sido traducida y estudiada en varias antologías de filosofía renacentista en español. Además está también su libro Monarquía del Mesías. Estos tratados políticos, escritos en distintos momentos de su vida y con posiciones que varían notablemente, proponen primero un dominio universal encabezado por la monarquía española y más tarde
viró sus esperanzas hacia Francia y muestran la faceta más pragmática y hasta oportunista del pensador, siempre buscando un poder político que pudiera hacer realidad su proyecto de reforma universal del saber y la sociedad. Existen traducciones y estudios parciales en castellano, especialmente en ediciones académicas dedicadas al pensamiento político del barroco. Además, también otra de sus obras es Ateísmo triunfado, de 1631, una defensa de la existencia de Dios y de la religión católica construida paradójicamente presentando con enorme rigor los argumentos ateos para luego refutarlos, lo que le valió tanto elogios por su erudición como nuevas sospechas de estar en realidad exponiendo ideas peligrosas bajo la máscara de la refutación del ateísmo. También está otra de sus obras, que es su obra filosófica más extensa y ambiciosa, un intento de un sistema completo del conocimiento humano en la que desarrolla su teoría del conocimiento basada en tres cuestiones primarias: potencia, sabiduría y amor, que él consideraba presentes en todo ser existente, desde Dios hasta la piedra más humilde. Estas tres, estos tres aspectos primarios reaparecen no por casualidad encarnados en los tres príncipes que gobiernan junto al Sol en su ciudad utópica. La coherencia entre su metafísica y su política utópica es uno de los aspectos más admirados por los estudiosos de su obra. También escribió poesías. Campanella fue también un poeta notable y varios de sus sonetos, escritos en su mayoría durante el cautiverio, han sido traducidos al español en antologías de poesía filosófica y barroca. En ellos aparece un Campanella mucho más íntimo, que reflexiona sobre el sufrimiento, la injusticia y la esperanza con una fuerza expresiva que sorprende a quienes solo lo conocen por sus tratados filosóficos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.600 vídeos. Hasta siempre.